y que nunca llegue a exaltarme, Señor. Y si eso llega a suceder, pues, Señor, llévame hacia el polvo. Pon mi cara en el polvo, en la tierra, Señor, y humíllame antes, Señor, que llegue a exaltarme de gran manera, para que me vuelva orgulloso, altivo, soberbio, Señor. Antes de eso, Señor, prefiero que me quites la vida, porque, Padre, eso es algo que Satanás hizo. Él se rebeló en contra de ti, Señor, y hubo consecuencias, y él fue arrojado, Señor, del cielo, Padre, con la tercera parte de los ángeles, que fueron también, Señor, confundidos y fueron también, Señor, arrastrados por su desobediencia, por su altivez, por su soberbia. Quita todo eso de nosotros, oh Dios, como predicadores. Quita eso de mí y de mi hermano Carlos, ya que él también lee las escrituras y él también predica en las calles, Señor. Por favor, Padre, te pedimos, Señor, que tu palabra pues sea exaltada, Señor, sea escuchada, sea predicada, sea escuchada en esta hora, Señor, y que Cristo brille en medio de este sermón. Que Cristo sea, Señor, el centro de todo lo que podamos hacer en este lugar de reunión, Señor, y no nosotros, Padre. Queremos ser cristocéntricos y no egocéntricos, Padre Santo. Pero, Señor, obra poderosamente y permite, Señor, que yo pueda predicar tu palabra en dependencia de tu Espíritu Santo y que no dependa de mí mismo en lo absoluto, porque esa es tu palabra. Este es tu rebaño que ha sido comprado a precio de sangre, que Cristo compró, Señor, con su propia vida. Cristo pagó por su novia. Yo solamente soy alguien que debe de alimentarlo, Señor. Pero permite, oh Dios, que podamos predicar sobre Gálatas, Señor, y qué es lo que tú nos quieres enseñar en esta hora. Oh, Señor, te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Estamos en Gálatas 5, 7 al 10. Vamos a comenzar leyendo lo que dice ahí el apóstol Pablo. Después de que él les dice a los Gálatas, estén firmes en la libertad, él no ha terminado, mis amados, con esto, porque esta carta va siguiendo. Sigue. Ahora, en el versículo 7, vamos a ver qué es lo que dice él a sus creyentes. Él les dice, vosotros corráis bien. Aquí Pablo usa esto en un término relativo a una carrera de un maratón. Él dice que ciertamente estos Gálatas pues iban caminando rectamente, iban corriendo bien, iban haciendo algo bien. Y esto, como dije, lo usa como un término relativo a una carrera de un maratón. Por ejemplo, vayamos a la primera carta a los Corintios. Y vemos que él usa esto aquí en Gálatas y después lo usa en la primera carta a los Corintios, capítulo 9, versículo 24 al 27. Dice aquí el apóstol Pablo, que también escribe a los Corintios, dice, ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Aquí él está dando un ejemplo de las Olimpiadas. ¿Saben cómo corren los maratones y todo eso, las carreras? Bueno, aquí es lo que él está diciendo. ¿No sabéis? ¿Acaso no saben? Que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren. Todos van corriendo. Pero uno solo se lleva el premio. Siempre va a ser uno que gana. No van a ser dos, sino va a ser uno que le gana a todos al momento de cruzar la línea. Va corriendo, después llega a la línea y levanta las manos. Es lo que está diciendo ahí el apóstol Pablo. Dice, pero uno solo se lleva el premio. Y él aquí les anima a los corintios, corred de tal manera que lo obtengáis. Versículo 25 dice, todo aquel que lucha de todo se abstiene. Ellos a la verdad
para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Es como diciendo esto, un atleta, ¿qué es lo que hace un atleta? Un boxeador, un deportista, un futbolista. Ellos ciertamente comen saludable y entrenan continuamente. Y de muchas cosas se abstienen ellos. Ellos tienen que abstenerse de beber bebidas alcohólicas, bebidas azucaradas como el refresco, comer muchas hamburguesas o pizza o papas fritas o comida chatarra. Ellos se abstienen de todo esto. ¿Y esto para qué? Ellos lo hacen para poder combatir con sus oponentes, para ganar y al fin recibir un premio que se corrompe. Podemos ver que los que corren, pues les dan sus medallas. Los boxeadores, cuando ganan en una división de peso, les dan ¿qué? Un cinturón. Bueno, ellos ciertamente, mis amados, se esfuerzan por todo eso, se abstienen de comer alimentos que son malos para su cuerpo, para al fin ganar ¿qué? Un premio que se corrompe. Lo que ellos se ganan, para ellos es como la gloria, ¿no? Vemos al Canelo, al boxeador, tiene como no sé cuántos cintos, cuando él gana una pelea se los ponen por aquí, por acá, y eso se corrompe. Pero ¿qué es lo que dice después el apóstol Pablo? Dice, pero nosotros una incorruptible. Los creyentes corren, ¿para qué? Para obtener una corona incorruptible. ¿Qué eso representa qué? La vida eterna. Esos deportistas se abstienen de tantas cosas, se esfuerzan. Muchos se levantan a las 3 de la mañana para correr muchas millas, como el boxeador Floyd Mayweather, a las 3 de la mañana para correr 8 millas, para ganar ¿qué? Un premio, una corona que se corrompe. Pero nosotros, dice el apóstol Pablo, una incorruptible, que esa es la vida eterna. Nosotros los creyentes, dice Pablo, corremos por un premio que es eterno, y esa es la vida eterna. Hebreos 12. Vamos a Hebreos 12. Algunos dicen que el libro de Hebreos lo escribió el apóstol Pablo y unos dicen que no, pero aquí los que dicen que quizás fue él, dicen porque usa palabras similares a las cartas pastorales, como aquí también vamos a ver donde el autor a Hebreos usa también la palabra carrera. Hebreos 12, versículo 1. Dice, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedie. Eso es, que nos impide a lograr una meta. Eso es lo que significa esa palabra, lo que nos impide. Y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Y es a lo que se refiere el apóstol Pablo ahí en Gálatas capítulo 5, versículo 7, donde él les dice, vosotros corráis bien. Eso es lo que él les está diciendo a los Gálatas. De primero, cuando ustedes escucharon el evangelio y creyeron de todo corazón y fueron hechos hijos de Dios, ustedes comenzaron a correr bien. Pero después él les dice lo siguiente, ¿quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Aquí vemos que el apóstol Pablo, después de que le dice algo bueno a los Gálatas de haber corrido bien, los corrige ahora y les dice, ahora ¿quién los estorbó en la carrera para retroceder, para no proseguir hacia la meta? ¿Quién los estorbó? ¿Qué es lo que pasó? Si iban corriendo bien, iban caminando en la verdad, ¿quién los estorbó? Pero ¿acaso el apóstol Pablo está preguntando quién los estorbó para obedecer a la ley o a la verdad del evangelio? Obvio, ese retrocedimiento contrajo la desobediencia a la verdad de ¿qué? Del evangelio. Porque los judaizantes estaban introduciendo ¿qué?
las obras de la ley a la gracia de Dios. Entonces ellos iban caminando, corriendo bien en la verdad del Evangelio, pero ahora ellos habían sido, ¿qué? Perturbados. El Evangelio estaba siendo pervertido por estos hombres judaizantes que querían introducirles a ellos, a los gentiles, no eran judíos, a estos gentiles que ellos tenían que circuncidarse y practicar las obras de la ley. Y Pablo una y otra vez les dice, no es por las obras, es por fe es que somos salvos, es por fe mediante Cristo. Hagamos un resumen historial. La región de Galacia estaba compuesta de Antioquía de Pisidia, Listra, Iconio, Derbe, que es el antiguo Turquía. Era una región, Galacia. Ciertamente Galacia había sido evangelizada ¿por quién? Por el apóstol Pablo. Estas fueron iglesias que el apóstol Pablo fue fundando y plantando, a donde después llegaron ¿quiénes? Bueno, pero ahora la naciente iglesia estaba sufriendo su primer reto de falsos predicadores, los judaizantes, los cuales cuestionaron la autoridad y el mensaje de Pablo y empezaron a enseñar que los cristianos gentiles debían seguir la ley judía, incluyendo la circuncisión, para asegurar su justificación. Es lo que ellos estaban diciéndoles a los Gálatas. Para que ustedes sean justificados ante los ojos de Dios, ustedes tienen que también practicar las obras de la ley y circuncidar a los varones. Pero hemos aprendido, mis amados, que ¿quién le creyó a Abraham y le fue contado por justicia? ¿Quién le creyó a Dios, perdón? Abraham le creyó a Dios y le fue contado por justicia antes de él haber practicado cualquier obra de la ley. Y después de que él le creyó a Dios y le fue contado por justicia, después Dios mandó a que él se circuncidara, siendo ya grande. Ese era el pacto abrámico. De ahí comenzó el pacto abrámico. Y Pablo les dice a ellos que Abraham le fue contado por justicia al momento de creerle a Dios por fe, no por la circuncisión. Así que esta iglesia, estos creyentes estaban siendo adoctrinados por un grave error. Ellos ya estaban en Cristo, ellos ya eran salvos. Y estos judaizantes, falsos predicadores, querían introducirles otra vez las obras de la ley. Y Pablo dice, ¿quién los estorbó? Una pregunta retórica, como sabiendo quiénes los habían estorbado, pero les dice que él quería que les dijeran, ¿quiénes lo hicieron, mis hermanos? ¿Quién los estorbó? Corrían bien. Esto fue lo que les había sido de estorbo a los Gálatas para no obedecer a la verdad. Ellos estaban cayendo en un error. Quizás habían caído de la gracia. Pero mis hermanos, algunos cristianos dicen, la sana doctrina, la verdad no importa tanto. Seamos guiados solo por el Espíritu Santo, la letra mata. Bueno, mis amados, por esa razón muchos se dejan llevar por la emoción y no por las Escrituras. ¿Qué nos dice la Confesión Bautista de Fe de 1689? Eso es una confesión. Dice lo siguiente. Aquí está hablando sobre las reglas sagradas de las Escrituras. Dice, las Sagradas Escrituras constituyen la única regla suficiente, segura e infalible de todo conocimiento, fe y obediencia salvadores. Después sigue diciendo en número 4, la autoridad de las Escrituras por la que debe ser creída no depende del testimonio de ningún hombre o iglesia, sino enteramente de Dios,
quien es la verdad misma, el autor de ella, por lo tanto, debe ser recibida porque es la palabra de Dios. Así que si nosotros como somos creyentes, ¿verdad? Nosotros, mis amados, no esperemos otra verdad más que las Escrituras. Es lo que había sucedido con los Gálatas. La verdad estuvo con ellos. Ellos estaban en la verdad, corrían bien, pero habían sido perturbados y confundidos por unos falsos hombres, con falsas enseñanzas, y estaban ellos en peligro. Y Pablo, él escribe esta carta, ¿para qué? Para hacerles entender que no era por las obras de la ley, sino por fe. Pero aquí Pablo quiere que tanto como los Gálatas, también nosotros no solamente aprendamos sobre la verdad, sino que también entendamos la verdad, y esa verdad es Cristo. ¿Quién dice amén a eso? Cristo, ¿qué es lo que él dijo? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Vayamos a Juan. Juan capítulo 18. Juan 18, versículo 37. Aquí vemos la porción de las Escrituras donde Jesús está ¿ante quién? Ante Pilato. Juan 18, versículo 37 dice lo siguiente. Le dijo entonces Pilato: ¿luego eres tú rey? Respondió Jesús: tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad, ¿qué hace? Oye mi voz, dice Jesús. Dice que todo aquel que es de la verdad, todo aquel que es de Cristo, oye, ¿qué? Su voz. Así que si nosotros somos de Cristo, atendamos a su voz y no a fábulas, mis amados. Es lo que había sucedido con los Gálatas. Ellos eran de Cristo, estaban en Cristo, pero ellos estaban descuidando y no estaban ellos escuchando la verdad. Estaban atendiendo más bien a otras cosas erróneas, equivocadas, que los estaban arrastrando y llevando muy lejos de la gracia de Dios. Y Pablo viene aquí a rescate con una carta. Él tiene que relatarles a ellos todo lo de sobre Abraham, sobre las obras, sobre Agar, sobre Sara, para que ellos puedan entender con las Escrituras, relatándoles otra vez lo que está en donde, en el Antiguo Testamento. Esto que dice allí, Cristo dice: todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Mi amado, ¿tú eres de la verdad? ¿Tú oyes la voz de Cristo? ¿O tú escuchas otras voces, otras doctrinas? Si somos de la verdad, obedezcamos a su voz. Regresemos a Gálatas 5, versículo 7 y 8. A eso se refiere el apóstol Pablo cuando él les dice: vosotros corráis bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? ¿Quién os estorbó para no obedecer lo que Cristo les habla? Dice el versículo 8: esta persuasión no procede de aquel que os llama. ¿Qué significa persuadir? Significa la acción de convencer,
a alguien de una idea o acción a través de razones y argumentos, buscando un cambio de opinión o comportamiento mediante influencias. Ellos querían confundir a los gálatas, los judaizantes. Es lo que ellos estaban haciendo. Esta idea judaizante no fue originada por Dios, es lo que dice el apóstol Pablo cuando él dice, esta persuasión no procede, no viene, no es originada de aquel que os llama. Esto no es algo producto de Dios. Él les quiere dejar saber que lo que los judaizantes les están enseñando sobre las obras de la ley no viene de Dios. Son inventos de sus propias mentes carnales y ellos quieren judaizar a los gentiles. Pero ¿quién era el apóstol Pablo? El apóstol de los gentiles. Así que es lo que era esto. Esta idea judaizante no fue originada por Dios por la razón que amenazaba ganárselos para que dejaran a Cristo hacia un lado. ¿Y qué es lo que ellos estaban haciendo? Ellos estaban negando a su Señor, abrazando enseñanzas erróneas. Estaban haciendo a Cristo a un lado. Es como diciendo, oh, Cristo, ¿estás tú aquí? Una patada, hazte para allá, no te quiero ya. Prefiero las obras de la ley. Vamos a abrazar ahora la circuncisión. Porque Cristo, tú no eres suficiente para justificarnos ante Dios. Los judaizantes decían, es Cristo más obras, como la religión de hoy en día. Como muchos evangélicos piensan que es Cristo más obras. ¿Ven el peligro, mis amados? Muchos evangélicos han caído en este mismo error. Que es por obras, es por fe. Toda persuasión causa un mal y mucho daño. Lo que estos falsos maestros querían causar era división también entre quién, entre Pablo y los Gálatas, y querían causar confusión. Recuerden que los judaizantes querían ganarse a los Gálatas, y ellos estaban yendo en contra de la autoridad del apóstol Pablo. Ellos estaban yendo en contra de quien él decía que era, pero sí era porque Cristo lo había llamado para llevar, ¿qué? Para proclamar su nombre a todas naciones, a reyes, a los gentiles. Hermanos, esto es lo que pasa dentro de muchas congregaciones evangélicas. Cuando yo comencé a entender más de lo que dice la Biblia acerca de la salvación, de los dones, el evangelio, algunos hermanos me dijeron, hermano, usted está siendo confundido y oprimido por un espíritu de confusión. Tiene que luchar contra eso y vencerlo porque es muy fuerte, hermano. Eso me empezaron a mí a decir, que lo que yo estaba mirando en las escrituras, lo que era sano, me decían que eso provenía de un espíritu de confusión y que estaba siendo oprimido. Pero yo comencé a creerme todo eso porque eran los líderes de la congregación los que me decían eso. Pero ¿acaso es posible que el Espíritu Santo pueda confundir a un creyente al momento de comenzar a comprender lo que es bíblico? ¿Ustedes creen que cuando la palabra de Dios dice que es por fe, sea una confusión de parte de Dios? Lo que yo les estoy enseñando y predicando a ustedes, ¿piensan que Dios es quien causa todo esto y es confusión? Mis hermanos, eso es lo que ellos me decían. Que yo estaba siendo confundido porque había abrazado otra doctrina y estaba siendo oprimido por un espíritu de confusión. Y que yo tenía que luchar contra todo eso. Mis hermanos, una pregunta. En algún sermón o alguna enseñanza yo les he enseñado algo como una herejía,
algo que no sea bíblico. Ustedes cuando escuchen algo de mi boca que no sea verdad, que sea una herejía, ustedes tienen el derecho y el deber de exponerme. Mis amados, yo lo que les he mostrado todos los días que nos reunimos es el Evangelio de Jesucristo. Mi motivación no es persuadirlos a ustedes. Yo lo que estoy haciendo es predicarles el Evangelio de Jesucristo. ¿Qué dice primera carta a los Corintios? Versículo 14. Capítulo 14, perdón, versículo 33. Primera a los Corintios, capítulo 14, versículo 33. ¿Lo tienen? Dice, pues Dios no es Dios de ¿qué? De confusión, sino de paz. Como en todas las iglesias de los santos. Dios no es un Dios de confusión, sino de paz. Todo lo que yo les predico, mis amados, es para que ustedes tengan paz y dependan en Cristo de su salvación. Para que no dependan de qué, de su esfuerzo humano, de sus méritos, en la paz. Confiad en lo que Cristo ha hecho en la cruz del Calvario y decir, yo soy un hijo de Dios, soy salvo porque Cristo pagó por mí, pagó por mi rescate. Eso nos debe de traer paz y decir, Señor, soy tuyo, soy propiedad tuya. Estas cosas fueron lo que por 3 años trataron de estorbar para no obedecer la verdad. Esas cosas que a mí me decían era como una persuasión para que yo no pudiese obedecer a lo que dice la palabra de Dios. Y mis amados, era una lucha interna. Y mi esposa bien sabe que yo estaba tan afectado, tan deprimido, que me causó mucho daño por 3 años. Y esto fue la lucha que tuve yo con el pastor de donde salimos. Mis amados, yo estaba tan quizás airado, sentía un celo por el Señor porque usaban textos fuera de contexto para aplicar lo que Él quería y no era la palabra de Dios lo que se predicaba. Entonces yo llegué a decirle, mire, esto no es así, esto no es, necesitamos más enseñanza. ¿Y qué es lo que me decía? Hermano, aquí no somos teólogos. No es necesario ser teólogos, mis amados, sino solamente aprender y estudiar lo que dicen las Escrituras. No tenemos que ir a un seminario. Hay tanto material para aprender lo que la Biblia nos dice. Hay Biblias de estudios donde nos explican lo que un versículo dice para entender más. Entonces esa era su justificación. Hermano, aquí no somos teólogos. Busque una iglesia donde usted sea edificado. Una publicación que vi y después compartí en Facebook dice lo siguiente. Quizás ustedes la miraron. Era en inglés, pero yo la puse en español. Dice, si estás predicando y enseñando el evangelio de Pablo y su doctrina como la palabra de Dios encomendada a nosotros, tendrás enemigos y serán principalmente los que van a la iglesia. Porque lo que está aquí en la palabra de Dios, mis amados, muchos aborrecen las 5 solas, la doctrina de la gracia. ¿Cuáles son las 5 solas? Sola escritura, que significa solo por medio de la escritura. Solo fide, solo por la fe de Dios somos salvos. Solo gratia, solo por la gracia de Dios. Solo Cristo salva. Solo Deo gloria, solo a Dios la gloria. Eso es el evangelio. Y cuando tú dices que eres salvo por Cristo más las obras, estás dándole también tu gloria
y reconocimiento a tus obras, a tus méritos, a tus esfuerzos, y no a Cristo solamente. Eso es lo que yo les he enseñado a ustedes. Eso es lo que quiero que se lleven en su corazón, niños, es Cristo. Hermano mío, hermana mía, si tú no escudriñas las Escrituras por ti mismo, sin duda serás persuadido y confundido como estos Gálatas. Esta persuasión no proviene del que os llamó, dice el apóstol Pablo. Les voy a confesar algo. A nuestro alrededor no hay ni una iglesia bíblica de habla hispana que sea cristocéntrica y de sana doctrina. Muchos se dicen ser sana doctrina cuando no lo son. Después que salimos de esa congregación, yo busqué una iglesia sana, bíblica. Y lo más cercana, ¿saben en dónde está? Está en Anchor. Iglesia Bautista Reformada y El Pacto, y esa iglesia nos queda 1 hora de aquí. Que sean sanas, que prediquen a Cristo, que te enseñen lo que dicen las Escrituras, versículo por versículo. 1 hora de aquí. Y una de unos americanos está en Rocky Mount. Ahí estuvimos como 3 meses. Nos encantó. Pero por cuestión del idioma para mi esposa, pues tuvimos que salir de ahí y comenzamos esta misión. Así que es lo que dice aquí el apóstol Pablo. Él dice, esta persuasión no procede de aquel que os llamó. Dios no es quien, dice el apóstol Pablo, es quien estorbó a ustedes Gálatas. Fueron los judaizantes. Fueron sus herejías. Versículo 9, ahí de Gálatas 5. Dice, un poco de levadura leuda que toda la masa, dice el apóstol Pablo. ¿Qué es lo que hace la levadura en la harina? La expande, fomenta los azúcares de la harina, procediendo de óxido y carbono y alcohol, lo que hace que la masa suba y se vuelva esponjosa. Esto es leudar. Darle cambio a la harina de su estado natural. Pero esta expresión proverbial revela el poder para infiltrar, meter, añadir las falsas enseñanzas. Por eso es que el apóstol Pablo dice, un poco de levadura leuda toda la masa. Un poco de falsa enseñanza va a cambiar el evangelio de Cristo. Va a pervertir, es lo que dice el apóstol Pablo. Y en ese contexto se usa a menudo como ejemplo para la influencia negativa, como el pecado o la corrupción que se multiplica rápidamente y afecta todo. Eso es lo que estaba sucediendo ahí en Galacia. Es lo que estaba pasando ahí. Esas enseñanzas de los judaizantes eran negativas, que Pablo ahora lo ve como pecado y estaba corrompiendo la verdad del evangelio y se estaba multiplicando rápidamente en toda esta región, en Galacia. Estaba cambiando por completo lo que ellos habían abrazado, lo que ellos habían entendido, lo que Pablo les había enseñado, lo que Pablo les había predicado. Eso estaba sucediendo ahí. La levadura, que eran las obras de la ley, estaban corrompiendo la verdad del evangelio. Aquí Pablo dijo lo mismo que Jesús dijo en Mateo 16, versículo 6. Vamos a Mateo 16.
Mateo 16, versículo 6. Si alguien gusta un agua, ahí tenemos aguas, mis hermanos. Si algún niño tiene sed, tiene calor. Dice el versículo 6 de Mateo 16. Y Jesús les dijo, mirad, guardaos, cuídense de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Aquí vemos que estos hombres no tenían pelos en la lengua. Ellos ciertamente estaban, ¿qué? Advirtiendo. Jesús, primeramente, aquí vemos que Él advierte a que se cuiden de la levadura de los fariseos y los escribas. Él está hablando aquí a sus discípulos. Al igual que el apóstol Pablo les advierte a los gálatas sobre los judaizantes. Vemos que eso fue quizás una amenaza, un estorbo siempre a la verdad del evangelio, y eso sigue pasando hoy en día también en muchas iglesias evangélicas. Aquí Jesús advierte a sus discípulos, como dije, acerca de la falsedad de los fariseos y los saduceos. ¿Y cuál era esa falsedad? Sus tradiciones. Ellos a la verdad habían añadido las tradiciones de los ancianos ¿a qué? A la ley de Dios. Vayamos al capítulo 15, ahí de Mateo. Mateo 15, versículo 1 al 9. Dice, entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén, diciendo, ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? ¿Qué es lo que estaban quebrantando supuestamente los discípulos de Jesús? ¿La tradición de quién? ¿De Dios? ¿La ley de Dios? ¿La tradición de los ancianos? ¿Ven cómo se atreven estos hombres para decir tus discípulos, Jesús, quebrantan la tradición de los ancianos? Porque no se lavan las manos cuando comen pan. Esto no había sido algo que Dios había ordenado en su ley. Esto era algo que ellos habían añadido ¿a qué? A la ley de Dios. Y ellos estaban más celosos porque estos discípulos guardasen más bien la tradición de los ancianos más que la ley de Dios. Religión, religiosos, falsos, engañadores, manipuladores, opresores. Respondiendo él les dijo, ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Aquí vemos que ahora Cristo se las regresa. Y él les dice, ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios? Ellos en verdad estaban quebrantando ¿qué? El mandamiento de Dios encima de la tradición. Ellos estaban poniendo más la tradición de los ancianos sobre ¿qué? La ley de Dios. Ellos estaban quebrantando la ley de Dios y estaban guardando más bien una tradición. Y hay pastores que ellos, primeramente está su autoridad sobre la autoridad de las escrituras. Y dicen, lo que yo digo aquí, aquí se va a hacer. Pero pastor, mira, aquí la escritura dice esto. No, pero lo que yo digo, yo soy el pastor. Hombres autoritativos, dictadores, demandantes, que oprimen al pueblo, que trasquilan a sus ovejas de Cristo, pidiéndoles ¿qué? Cantidad de dinero, poniendo precios. Es más bien cueva de ladrones. ¿Ustedes creen, mis amados hermanos, que esas son iglesias de Cristo? Si ellos no se rigen por las escrituras y tienen más bien
por encima de las escrituras, su autoridad, esa iglesia no es de Cristo. Es la verdad. Porque una iglesia, una congregación, se rige por las escrituras, no por una tradición. Es lo que estaba pasando aquí con esos hombres religiosos. Porque también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición, porque Dios mandó diciendo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a madre, muera ¿qué? Irreversiblemente. Jesús ciertamente les dice a ellos que ellos no estaban honrando a padre y a madre. Aquí Jesucristo les echa en cara su pecado, su desobediencia a estos hombres religiosos que eran líderes de ¿qué? Del pueblo de Israel, que aparentaban ser hombres piadosos, pero a la verdad eran hombres que eran desobedientes a la ley de Dios, y ellos más bien guardaban la tradición de los ancianos. Pero vosotros decís, cualquiera que diga a su padre o a su madre, dice, es mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarle, ya no ha de honrar a su padre o a madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Lo que Cristo está diciendo aquí es mejor darle a tu padre y a tu madre y no des lo que tengas por ofrenda a Dios. ¿Qué es mejor, mi amado? ¿Darle a tu familia que está en necesidad o ofrendar? Es mejor cuidar de tu familia, darle a tu familia más que el ofrendar. ¿Tú crees que Dios necesita de nuestro dinero? Él es el dueño ¿de qué? Del oro y de la plata. En este lugar nunca te voy a obligar a ti a que des tu diezmo o tu ofrenda. Si quieres ofrendar, si tienes, pues puedes ofrendar. Pero si, mi amado, estás tú en escasez, tú mejor dale a tu familia y no ofrendes. Es más mal que ofrendes y dejes a tus hijos sin comer. Es lo que está diciendo aquí Cristo. Pero vosotros decís, cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios para aquello con que pudiera ayudarte, ya no ha de honrar a padre y a madre. Dice Cristo, cuando tú hagas esto, lo que ellos hicieron, dice, así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Ellos pensaban que esto le agradaba a Dios. Pero ¿cuál fue el mandamiento de Dios? Dame lo que tú tienes, todo, o honra a padre y a madre. Ese es un mandamiento. Cristo dice, mejor obedezcan, mejor honren a padre y a madre antes que darle a Dios lo que ustedes tienen a darle a sus familiares en necesidad. Y han habido hermanos de donde salimos que daba su diezmo y dejaba a sus hijos sin comer, en escasez. No es para hablar mal de él, sino porque yo quizás lo dio de todo corazón, pero él pensaba que hacía más bien darle a Dios y dejar a su familia con hambre. ¿Y saben por qué sucede eso? Porque a veces somos enseñados, adoctrinados erróneamente. Y quizás el pastor le dijo, mira mi hermano, da todo lo que tengas, el Señor va a proveer. Igual que los saduceos y fariseos. En vez de decirle, mi hermano, guárdate tu dinero o necesitas una ayuda para tu familia, te vamos a dar de los diezmos, de las ofrendas, para que estén bien. No sé, yo digo, quizás le dijo eso. Por eso que Cristo está diciendo aquí. Y después de eso, él le dice en el versículo 7, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Lo que él acaba de decir era ciertamente para ellos. Les dice, hipócritas, hombres
de dos caras, ¿sí no? Así se dice. Dice, ustedes ciertamente de labios me honran, pero su corazón está lejos de Dios. Profesan ser hombres que obedecen a Dios, pero su corazón está muy lejos, su corazón está corrompido. Y les importa más bien obedecer que la tradición de los hombres, de los ancianos, más que los mandamientos de Dios. Hipócritas, dice Cristo. Pues en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Así que, mis amados hermanos, aquí estamos mirando que si nosotros pensamos en honrar a Dios, escuchando y obedeciendo más bien a enseñanzas que no son bíblicas, estamos deshonrando a Dios. Y ciertamente por mucho tiempo obedecimos más bien mandamientos de hombre más que los mandamientos de Dios. ¿Por qué? Porque hace falta conocimiento bíblico. Y cuando tú les echas esto en cara, te tienen como rebelde, como que has abrazado otra doctrina. ¿Por qué? Por la verdad. Cuando tratan de persuadir, poniendo precio a que des, eso es diabólico. Eso es algo directamente desde el infierno, mi amado. Eso no es sano. Y hemos visto cuánto daño ha hecho eso. Así que cuidémonos de honrar más bien mandamientos de hombres más que la ley de Dios, más que su palabra. Bueno, esto era lo que estaban haciendo los judaizantes en Galacia. Estaban adoctrinando erróneamente a los cristianos y Pablo bien sabía que esto era un grave peligro. Él bien sabía esto. Nosotros, mis amados, debemos de cuidarnos de no practicar tales costumbres que otras congregaciones practican. Cosas innecesarias que no son malas en absoluto en el culto, pero que Dios no ha demandado practicarlas dentro del culto. Cosas como pedir el diezmo, utilizar la música de fondo para preparar los corazones de las personas para que los haga sentir bien y lloren y se quebranten, y luces, todo esto. Hacer el llamado hacia el altar, agregar eventos al culto, danzas. Un poco de estas cosas no santas nos pueden contaminar hasta llegar a no ser una iglesia bíblica. Es lo que está diciendo ahí el apóstol Pablo. Un poco de levadura leuda toda la masa. Me perdonan, pero quizás el orden de nuestra reunión les haga un poco aburrido a ustedes. Quizás la predicación, los signos, el no mover las emociones para que todos lloren, quizás se les haga un poco aburrido, quizás es algo diferente para ustedes. Pero mis hermanos, esto es bíblico. Quizás estamos rodeados de cajas, de tilichero que tengo por ahí, pero mis hermanos, ustedes enfóquense en la palabra de Dios. Quizás ahí esta estructura no es como las demás, que hay bancas, y en el piso hay alfombra, que tenemos baños, cuartos para los niños, cuartos de conferencias, cocina, todo esto, el parqueadero muy bonito. Mis amados, lo que yo quiero es que ustedes comprendan las escrituras y conozcan más a Cristo. Esa es la razón por la cual se hace. Cuidémonos de la cultura evangélica. Al igual que las culturas del mundo, se ha vuelto un poco tradicional, pero no bíblica.
Y muchos han adoptado prácticas judaizantes que estorban para no obedecer a la verdad. Esto ya se ha vuelto como una cultura evangélica. Todos practican las mismas cosas y muchos se han judaizado. Así que dice ahí el apóstol Pablo en versículo 10, ahí de Gálatas 5. Después que él dice todo esto, vosotros corráis bien, ¿quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Esta persuasión no procede de aquel que os llama. Un poco de levadura leuda toda la masa. Versículo 10. Yo confío respecto de vosotros en el Señor, que no pensaréis de otro modo, mas el que os perturba llevará ¿qué? La sentencia, quien quiera que sea. Pablo confiaba que aquellos que estaban unidos a Cristo iban a recibir su corrección, su exhortación, y se iban a volver de las herejías. Él estaba tratando de hacer volver a los hermanos a la verdad. Aquí vemos un corazón pastoral. Aquí no vemos que él les dice quizás hijos del diablo, rebeldes, desobedientes. Él aquí está tratando con los Gálatas, ¿con qué? ¿Con sus propias ideas? ¿Con sus métodos? No, él está utilizando las escrituras mismas. Hablando de Abraham, de la justificación, de la fe, para hacernos volver a la verdad. Vayamos a Santiago 5. Santiago 5, versículo 19 al 20. Dice, hermanos, si alguno de vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, Santiago 5, versículo 19 al 20. Hermanos, si alguno de vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que le haga volver al pecador del error de su camino salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de ¿qué? De pecados. Eso es lo que está haciendo el apóstol Pablo, lo que dice ahí Santiago. Él está tratando de hacer volver a los hermanos que se han extraviado de la verdad. Quiere hacerles ver que están equivocados. Y eso debemos también nosotros de hacer. Si vemos que algún hermano está abrazando doctrinas erróneas, que está siendo judaizado, que llegue aquí y que nos diga shalom, y hable en hebreo y todo esto, y una vestimenta judía. Mi hermano, tú eres de México, tú no eres judío. Mira, la escritura dice esto, lo otro. Así que es lo que dice el apóstol Pablo ahí. Él está confiado de que estos hermanos van a recibir la corrección. Ahí en Gálatas 5:10. Después él dice, mas el que os perturba llevará ¿qué? La sentencia, quien quiera que sea. Ahí Gálatas 5:10. Pablo aquí hace una declaración de juicio divino y justo. Quizás ustedes dirán, pero mi hermano, ¿cómo es que Pablo él va a decir esto? Que cualquiera que perturbe el evangelio, dice, para él habrá una sentencia, cualquiera que sea. Quizás ustedes dirán, ay hermano, ¿cómo él puede decir esto?
Bueno, ¿el Señor nos permite juzgar con justo juicio, sí o no? Sí podemos juzgar con justo juicio. Cuando salimos a predicar, ¿qué es lo que estamos nosotros haciendo? No estamos juzgando a las personas, sino que estamos dejando que la palabra de Dios misma los juzgue a ellos, y por eso es que ellos se molestan, ¿sí o no? Vamos predicando, evangelizando, no con nuestras propias ideas, sino les mostramos lo que la ley de Dios dice, y la ley de Dios claramente los hace ver a ellos como que pecadores. Y si algún hermano se está extraviando, equivocando de la verdad, tenemos nosotros la autoridad de Cristo para juzgarle a él y decir: mi hermano, estás mal. Pero aquí Pablo está declarando un juicio divino y justo. ¿A quién? A los que han perturbado la verdad. ¿Quién ha escuchado la expresión "Only God can judge me"? Solo Dios puede juzgarme. ¿Cuántos dicen eso? ¿Cuántos han escuchado esa expresión cuando les decimos: mira, estás mal? Sí, solamente Dios me puede juzgar. Bueno, para la próxima vez que alguien les diga eso, sea creyente o no, dile esto: ¿seguro que quieres que Dios te juzgue, mi hermano? ¿Estás seguro que quieres que Dios te juzgue por tu pecado? O si no es un creyente, dile: ¿estás seguro que quieres que Dios te juzgue, incrédulo o insensato pecador? Si tan solo ellos se supieran de lo que les espera si no se arrepienten y creen en Jesucristo. Muchos no creyentes dicen esto: "Only God can judge me". Y se ponen un tatuaje aquí ellos para justificar su pecado, para justificar cómo es que ellos viven, y dicen: solo Dios me puede juzgar. ¿Seguro? ¿Seguro que quieres tú sufrir el juicio de Dios? ¿Seguro que quieres sufrir su ira santa sobre tu cabeza, oh pecador? El ser humano a veces habla sin saber lo que dice. Dios es un Dios justo, que todo aquel que muera sin Cristo sufrirá la ira de Dios por una eternidad. Pablo dice que los que han perturbado y pervertido a los Gálatas llevarán una sentencia segura. ¿Correcto es lo que él dice? Una sentencia es una declaración de juicio para un criminal, y los que han perturbado el evangelio recibirán el castigo divino del Dios Trino. Es lo que dice el apóstol Pablo. Estos hombres judaizantes, falsos predicadores, los que han perturbado y pervertido el evangelio, llevarán la sentencia. Quien quiera que sea, dice él ahí al final del versículo 10. No importa si son judíos o gentiles, no importa si son hombres de gran poder, con autoridad, si son personas pobres, pero altivas, rebeldes al evangelio, quien quiera que sea, llevará la sentencia, dice el apóstol Pablo. Esto es un gran peligro. Pervertir el evangelio de Jesucristo, pervertir la verdad del evangelio, es un peligro, mis amados. ¿Qué es lo que dijo ahí el apóstol Pablo en Gálatas 1? Al comienzo de la carta, Gálatas 1, versículos 6 al 9. Él dice: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó. Ahí vemos que él dice que está maravillado, está sorprendido de que tan pronto os hayáis alejado de aquel que os llamó por la gracia de Cristo. ¿Para qué? Para seguir un evangelio diferente.
Versículo 7 dice, no que haya otros, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. No hay otro evangelio, hay solamente uno. Muchos llaman a esos mensajes de la prosperidad el evangelio de la prosperidad, pero no es ni digno de llamarse evangelio, porque no es el evangelio. El evangelio significa ¿qué? El mensaje de las buenas nuevas de salvación, eso es evangelium. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo, dice el apóstol Pablo, si aún nosotros, él se incluye, él sabe que no está exento de él pervertir el evangelio, pero él dice, si aún yo y los que andan conmigo, dice, o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea que sea anatema, sea maldito. Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. En el comienzo de la carta, Pablo dice, voy a escribir algo que va a ser para agradar a Dios y no a ustedes, oh Gálatas insensatos. Eso no va a agradar a los judaizantes, a estos falsos maestros que están enseñando y pervirtiendo el evangelio de mi Cristo, dice el apóstol Pablo, aquel que me llamó, aquel que murió por mí en la cruz del Calvario, aquel que me salvó. ¿Ustedes creen, oh Gálatas, que yo voy a permitir que estos hombres, estos falsos, perturben el evangelio de Jesucristo, que es poder para salvación a todo aquel que cree? De ninguna manera. Pablo se para en la brecha en contra de ¿qué? De las herejías. Quizás Pablo era un hombre, yo sé que era muy querido, amado por los santos del Señor, pero era también odiado por hombres religiosos, y quizás al momento de él mandarles esta carta, quizás ellos también se sintieron ofendidos. ¿Quién es Pablo? ¿Quién se cree? Somos de Cristo, pero vamos ahora a abrazar las obras de la ley, vamos a circuncidar a nuestros hijos, a los varones. Pero Dios, Cristo le dio la autoridad a quien, a Pablo, con su autoridad apostólica. Y él aquí está hablando sobre esto. ¿Quién nos estorbó, oh Gálatas? Así que mis hermanos, cuidémonos de no caer en un grave error como lo hicieron los Gálatas. Abracemos siempre la verdad del evangelio. Estemos atentos a la voz de Cristo y no a fábulas errantes que nos pueden extraviar, para que no podamos correr en la verdad, correr bien en este camino que es del Señor. Estemos siempre atentos a la voz de Cristo, porque somos de Él. Y Él pagó por nosotros. Oremos. Oh Señor. Padre, te damos las gracias, Señor, por Cristo primeramente. Señor, gracias por tu palabra. Porque, Señor, sabemos que es poderosa, Señor, para salvar. Poderosa, Señor, para